Bienvenidos a una nueva sección del canal. No es secreto para nadie que dos de los vídeos más populares han sido los tops de villanos. Populares para vosotros con la de visitas que se gastan y populares para mí. Como ya he dicho en el pasado, analizar personajes siempre me ha gustado mucho. Quería traer el formato de vuelta y hacerlo más frecuentemente, pero seamos sinceros, ya he hecho a los dos únicos estudios con villanos interesantes. Supongo que Ghibli sería una posibilidad, pero en esas películas el rol antagónico no lo suele ocupar un personaje, sino una fuerza más abstracta. Llámalo guerra, odio, pérdida, y los personajes no son buenos ni malos, al menos no completamente, sino que lidian con esos conceptos cada uno a su manera. Y antes de que mencionéis a otros estudios, miradme a los ojos y decidme sin reíros que un top de villanos de Illumination no sería un truño. Y aparte de eso está el temita de que me gustaría analizar otros tipos de personajes, no solo villanos. Hay ocasiones donde el protagonista o un secundario son tan interesantes de diseccionar o más que los antagonistas, y eso me ha llevado a crear este nuevo formato de vídeo llamado... No termino de verlo. ¿No se siente como muy largo? Ya se me ocurrirá otro nombre en el futuro. En cada uno de estos vídeos estaremos analizando a un personaje en particular. A veces será un ensayo de los largos sobre múltiples facetas del mismo, otras tantas comentando aspectos concretos a los que les tengo mucho aprecio. Acepto propuestas, podéis dejar en los comentarios qué personajes de animación queréis ver por esta serie. Yo personalmente tengo algunas ideas guardadas, como Mulan, Luz Noceda, Reigen Arataka, y en algún momento caerán personajes de She-Ra, de eso podéis estar seguros. Pero esta vez vamos a hablar de Dragon Ball. ¡Me gustan los Gokus! ¿Qué queréis que os diga? Llevo casi 2 años sin hablar de Dragon Ball en el canal y hay un vídeo que os prometí entonces que nunca supe cómo terminar de apañar hasta que me di cuenta de que sería perfecto como el primero de este formato. Así que con todo dicho y sin mucho más que agregar, estrenamos la sección de análisis de personajes con nada menos que... Ok, resumen rápido para que todos estemos en la misma página. Al mismo tiempo que se iba emitiendo el anime de Dragon Ball Z en los 90, Toei Animation estrenó unas cuantas películas inspiradas en este universo. Estos largometrajes, así como el anime de Dragon Ball GT, no son canon. Es decir, no forman parte de la historia oficial de la serie, sino que son una cosa aparte que hacía Toei para sacarse un dinerillo. Algunas de estas películas gustaron mucho entre los fans, otras fueron condenadas a la irrelevancia, y hay algunas que... en fin... Pero entre todas ellas nos interesa una en particular. En España se la conoce como Estalla el duelo, pero la mayoría de la gente la llama el Super Saiyan legendario. Y es donde tuvo su primera aparición uno de los villanos más populares de Dragon Ball. Este maromo es Broly. De acuerdo a la historia de su película, es el Super Saiyan de la leyenda, un guerrero nacido de la ira con un poder incalculable. Es sádico, es imparable, está como una cabra y le parte la cabeza a los guerreros Z hasta que Goku se recalienta y lo termina reventando de vuelta. Bastante simple, pero el tema es que a los fans les encanta este tío. Junto con Cooler es el único villano que ha tenido varias películas en torno a él. De hecho, tuvo 2 secuelas, aunque creo que es mejor para todos si ignoramos a Bio Broly. E incluso fuera de las pelis, Broly siempre ha estado presente, que si en los Budokai, que si en Xenoverse, que si en Heroes. Cada vez que una historia alterna tiraba de los villanos de las pelis, podías contar con él, porque sinceramente ha llegado un punto en el que el tío se ha vuelto el estandarte de toda esta era de Dragon Ball. Flash forward a la década del 2010. Después de que la serie resucitara con el anime de Super y el estreno de Battle of Gods, las cosas cambiaron para las pelis de Dragon Ball. Ahora no serían historias alternas, sino que formarían parte del canon oficial, y los diseños de los nuevos personajes, así como los guiones de las pelis, estarían a cargo del creador del manga original, la leyenda en persona Akira Toriyama. Las 2 primeras películas, Battle of Gods y Resurrección
aparición de Freezer prepararían el terreno de juego para la nueva serie. Una vez Dragon Ball Super calentó motores, no volvimos a saber de nuevos estrenos, hasta el final del anime con el arco del Torneo del Poder, cuando se anunció la que sería la 20ª película de Dragon Ball, con estreno previsto para 2018, y cuyo título no dejaba lugar a dudas: Dragon Ball Super Broly. Yo me acuerdo de cuando se anunció esto y la gente se volvió loca. La idea de traerse al canon a un personaje de las historias alternas no es algo a lo que estuviéramos acostumbrados, y encima súmale que estamos hablando de un personaje tan popular entre los fans y, como os podréis imaginar, el hype estaba por las nubes. Y entonces salió la peli y... la verdad no era tan buena como esperábamos. ¡Era mejor! Me encanta esta película por muchísimos motivos, pero uno de los más importantes es la forma en la que plantea al personaje de Broly. Porque lejos de simplemente colar en la peli a la versión del 93, Toriyama ha tomado a este personaje tan querido e icónico y le ha dado la vuelta. El Broly moderno, el canon, o como la comunidad del Fighters le dice, el Broly Super es una reimaginación de la versión clásica. Pero aquí está el mojo. Antes de ponerse con el guión, Toriyama se vio las películas anteriores de Broly y se nota, porque si bien su versión es un personaje muy distinto, se puede ver un respeto marcial a lo que Shigeyasu Yamauchi y Takao Koyama estaban intentando contar en estas historias. Cuando se habla de esta película y de esta versión de Broly, no se suele comentar mucho esto, el cómo, aún siendo su propia cosa, sabe aprovechar y replantear los puntos clave que definían tanto al personaje como a sus películas. A nivel de guión me parece un ejercicio brillante y vale la pena pararse a desgranarlo. Este análisis se centrará en la película de 2018, pero de tanto en tanto hablaremos también de las pelis de los 90, para darles un poco de aprecio y porque será necesario para terminar de entender cómo esta película hace una actualización tan perfecta de un absoluto icono dentro de la mitología de Dragon Ball. Broly es fuerte. Sé que suena redundante en un universo donde la mayoría de personajes puede destruir un planeta, pero aun entre todos ellos, la movida de Broly es ser extremadamente fuerte. Es su rasgo más característico. No sería exageración decir que la mayoría de los fans no lo conocen como el villano de las pelis de los 90, sino como el tío Mazao que está roto en todos los videojuegos. Buena parte de la imagen de Broly nace estrictamente de lo fuerte que es. En las cinemáticas de los Budokai se le suele mostrar luchando contra Gogeta, aun cuando estos dos nunca se habían cruzado en las pelis por aquel entonces. Porque Broly es fuerte, y mola verlo pegarse contra gente tan poderosa como él. Buena parte de los fans del personaje se encariñaron con él por eso, no por su personalidad, no porque tenga un gran desarrollo, ni siquiera porque la peli original estuviera bien. Les gusta Broly porque es estúpidamente fuerte. No digo que esa forma de apreciar al personaje esté mal, menos aún cuando Dragon Ball de base se presta a eso, pero Toriyama quiso tomar ese rasgo tan característico del personaje y de la forma en la que lo ve el público para en esta nueva versión convertirlo en la base de su arco y de su tragedia. Desde el comienzo de su vida, Broly ha sido casi que uno de los seres más poderosos que existen y eso solo le ha traído desgracia, porque es tan ridículamente fuerte que todos los que le rodean no pueden ver más allá de eso. Apenas es un crío cuando el rey Vegeta lo exilia a un páramo dejado de la mano de Dios porque ve su nivel de poder y se hace caquita. Paragus le come la cabeza durante años y lo trata con la punta del pie porque lo único que ve en su propio hijo es un billete para consumar su venganza, y en el momento en el que Freezer les echa el guante, lo único en lo que piensa es en lo gracioso que sería ir a donde Goku y Vegeta y tirarles este mostrenco a la cara, cuando Broly ni siquiera tiene mucho interés en ir a pelear. En el momento en el que transcurren los eventos de la peli, este tío es el mortal más poderoso de todo su universo, y por culpa de ello no puede ser una persona. Su fuerza descomunal es irónicamente la causa de que Broly se encuentre en una situación de absoluta impotencia. Nunca ha podido tomar sus propias decisiones, porque desde el primer momento su entorno lo han compuesto personas que solo lo ven como una hitbox con los stats infladísimos y no como un ser humano.
Bueno, Saiyan, ya me entendéis. Pero al mismo tiempo que Freezer lo fiche y se lo lleve para la Tierra supone un punto de inflexión para Broly, porque lo lleva a entrar en contacto con personas menos nocivas para él. Chilai, Lemo y Goku son la clase de vínculos que este tío necesita como agua de mayo. Sí, la reacción inicial de los tres es rayarse ante la fuerza de Broly, pero no tardan en demostrar empatía hacia él. Chilai confronta directamente a Paragus, intenta hacer ver a Broly lo tóxica que es la relación que tiene con su padre, y tanto ella como Goku lo animan a tomar sus propias decisiones. Pero no es tan sencillo. Hay algo que frena a Broly, algo que le impide dar el paso cada vez que se lo ofrecen, por mucho que quiera en el fondo. Un parásito que no le deja crecer como persona. Un parásito llamado... Paragus es un cerdo. O sea, no hay vuelta de hoja, es lo suyo. Podría debatirse que él es el verdadero villano en la película original. No voy a decir ahora que Broly Z fuera un santo, pero cuando veía su peli de pequeño, su historia se me hacía triste. Es un sádico carnicero, pero porque nunca tuvo opción de ser otra cosa, tan solo un perro de presa. Una extensión de la voluntad de Paragus, así como una versión exagerada y descontrolada de sus oscuras ambiciones. Esto le acabaría estallando en la cara en ambas versiones de la historia, pero no nos adelantemos. El tema es que creo que Toriyama también le vio el lado trágico al personaje de Broly, y en la versión de 2018 Paragus ocupa un rol más secundario, que no por ello menos importante, pues el arco entero de Broly orbita en torno a la relación que tiene con su padre, los abusos que sufre por parte de este, y cómo esta dependencia en él a lo largo de los años ha minado su capacidad de decisión y su desarrollo personal. No se le permite formar vínculos con Ba o Chilai, y a la mínima que muestra signos de descontrol o rebeldía... Cuando vi el vídeo de iPatchWolf sobre esta peli, recuerdo oírle decir que no le gustaba nada la idea del collar. Según él, le parecía estúpido. Broly puede reventar galaxias con la mirada, literalmente. Debería ser capaz de romper ese trozo de metal como si fuera papel. Pero a mí, personalmente, me encanta la idea. Primero, es un guiño muy chulo al diseño original. Las joyas que lleva Broly Z se las puso Paragus para suprimir su voluntad y sus poderes, y conforme las va rompiendo, la cosa gradualmente se sale de control. Pero fuera del fanservice, el hecho de que Broly ni siquiera considere romper el collar me recuerda a una historia que me contó mi padre hace mucho tiempo. Habla de un hombre al que le gustaba mucho el circo, le encantaba ver a los animales, pero su favorito era el elefante. Era grande, era imparable y su fuerza descomunal. Un día quiso pasearse entre bastidores y vio al animal encadenado a una estaca. Apenas era un palo de madera hundido unos pocos centímetros bajo tierra. El tipo se quedó atónito. ¿Cómo era posible que una bestia capaz de arrancar un árbol de cuajo pudiera permanecer ahí, manso como un corderito, sin siquiera intentar escaparse? Preguntó a los trabajadores hasta que uno se lo explicó. El elefante fue traído desde África cuando apenas era una cría. Cuando lo encadenaron por primera vez, luchó y tiró todo lo que pudo para alcanzar la libertad, pero de nada sirvió, porque por aquel entonces no era lo bastante fuerte para escapar. Hoy podría arrancar la estaca sin darse cuenta, pero el recuerdo de aquella vez, de cómo por mucho que lo intentó no consiguió arrancarla, es suficiente para que el titán acepte su destino. En ocasiones, cuando hemos experimentado cualquier clase de trauma o abuso durante la niñez, por mucho que hayamos crecido desde entonces, el recuerdo de ese sufrimiento basta para hacernos sentir impotentes. Creemos que no podemos hacer nada para pararlo porque en su momento lo intentamos y no pudimos detenerlo, y eso nos condiciona a agachar la cabeza y permitirlo, aun cuando contamos sin saberlo con la fuerza y los recursos para no tener que volver a consentirlo. Pienso que esta versión de Broly refleja esa clase de trauma. Cuando era un crío, Paragus podía dominarlo físicamente a su antojo, y conforme pasaron los años terminó asumiendo su rol como siervo de su padre. Podría romper el collar, fácilmente. Hay un momento en el que lo destroza literalmente sin querer, pero es en un momento en el que ni siquiera era consciente de lo que estaba haciendo. Y el hecho de que ni siquiera se le pase por la cabeza hacerlo a propósito, o que nada más ver a Paragus sosteniendo el mando su respuesta sea el pánico, son detalles sutiles pero muy bien hilados que permiten intuir lo profundos que son los traumas del Saiyan, así como la clase de relación que hay entre estos dos.
Ya que hemos mencionado la parte en la que Broly no era consciente de sus actos, hablemos del papel que juega la furia en su personaje. La ira siempre ha tenido gran importancia en Dragon Ball. La gimmick de los Saiyans es pillar un power-up mediante tremendo cabreo. Y la leyenda define al Super Saiyan como un guerrero nacido de la ira. Pero en la mayoría de casos, esa ira siempre venía acompañada de determinación, del deseo firme de lograr un objetivo, obtener justicia, proteger a los seres queridos, esa clase de cosas. Pero en el caso de Broly, quien por culpa de su padre no se permite tener sus propios deseos, la ira es más un mecanismo de defensa. ¿Os acordáis del vídeo de Perfect Blue cuando hablamos de la idea de disociación? Por ahí van los tiros. En respuesta a los abusos de Paragus, un entorno que lo valora por su fuerza y no por quién es, así como el haberse criado en esencialmente el planeta de los bichos de Helldivers 2, Broly ha desarrollado una respuesta instintiva ante cualquier señal de peligro, donde entra en un trance de furia salvaje en el que destroza todo lo que está a su alrededor, y no duda en partirle la cara a un aliado solo por estar en medio. Ruge, ataca sin cuartel y actúa casi que como un animal salvaje. Es algo que no habíamos visto en otros Saiyans, salvo con uno: Kale. Esta chica es básicamente la Broly de otro universo, y aunque su caso es bastante menos intenso, mola el cómo Toriyama quiso dejar paralelismos entre ambos personajes y sus arcos. Ambos son personas que sufren de desequilibrios emocionales. Sí, son poderosísimos cuando se dejan llevar por la furia, pero al mismo tiempo no es sano. Es caer en viejos patrones, entregarse a sus carencias personales y no crecer como individuos. Tienen que dejar de depender de otras personas, tomar sus propias decisiones y aprender a gestionar sus sentimientos. Al término de la peli, Broly se irá a entrenar con Goku, Vegeta y Bills, y el que tenga que aprender a no perder el control no solo se plantea como una forma de mejorar sus habilidades en combate, sino como una posibilidad de sanar, una nueva oportunidad de crear vínculos saludables con otras personas, de poder decidir su propio destino y acabar con los ecos de traumas pasados. Pero aún nos queda un aspecto por tratar, el que quizás sería el tema principal de la película original. ¿Me podéis recordar cuál es la palabra favorita de Broly Z? ¡Bingo! De todos los villanos de Dragon Ball, Broly destaca por ser un hater. Nada de planes de conquista universal, delirios divinos ni deseo instintivo de provocar el caos. Lo que le motiva en la vida es ir a donde esté Goku y reventarle la boca. No es una exageración cuando digo que en la segunda peli intenta cargarse a un crío que apenas llega a los 7 porque su pelo le recuerda vagamente a Goku. Cualquiera diría que este odio tan descarnado tiene que venir de algo turbio, de que Goku le hiciera en el pasado una canallada de las gordas. Pero de hecho la motivación de este personaje es conocida por ser bastante... XD. De críos dormían en la misma habitación y Goku no le dejaba dormir porque lloraba mucho. Mira, Broly definitivamente es de los que aprecian su siesta. Eso como andaluz lo respeto, pero puedo entender por qué a la gente le cuesta tomarse en serio este aspecto del personaje. Aunque al mismo tiempo he aprendido a apreciarlo por cómo rema con el mensaje principal de su historia. La película original de Broly, aunque de forma simple, quiere ser una historia sobre el rencor. Es parte del motivo por el que veo a Paragus como el verdadero villano, un individuo consumido por la sed de venganza, que en vez de intentar salvar a su especie de la extinción, prefiere exterminar a los pocos Saiyans que quedan por puro remordimiento. Broly en esta versión está mucho menos humanizado, y sus motivaciones son casi absurdas porque la historia lo quiere presentar como la consecuencia inevitable de las decisiones de su padre. Durante toda su vida solo le preparó para consumar su venganza contra Vegeta, y con eso hizo de su hijo una bola de odio que se cobra en sangre rencillas sin la menor importancia, que se toma la más mínima ofensa como un motivo para asesinar a alguien y que no parará hasta consumirlo todo. Me gusta la película original de Broly
porque dentro de su sencillez sabe jugar sus cartas para construir un relato de advertencia bastante poderoso, sobre cómo la obsesión y la amargura solo pueden llevarnos a nuestra propia aniquilación. En la versión de 2018 respetaron esta idea. Evidentemente Broly aquí se presenta no tanto como la terrible consecuencia, sino como una víctima de las circunstancias. A lo largo de la trama se repite la idea de cómo un tercero toma decisiones que solo van a causarle dolor. Lo interesante es que cada vez que esto ocurre, la persona que decide lo hace guiándose por el resentimiento, y es duramente castigada por ello. Paragus es uno de ellos, por obvias razones. Terminaría lamentándose por su error, pero para entonces ya era tarde, y su vida sería sacrificada sin miramientos para alimentar la espiral de odio. Pero también tenemos al Rey Vegeta, quien lo exilió no porque Broly fuera demasiado peligroso, sino porque le corroía por dentro la idea de que el hijo de un soldado fuera más poderoso que cualquier miembro de la familia real. ¿Y qué me decís de Freezer? Sí, quería las bolas de dragón para ser más alto, pero cuando ficha a Broly decide librar un combate directo en la Tierra y así ajustar cuentas con Goku y Vegeta. Además, él alimenta intencionalmente el sufrimiento de Broly, asesinando a su padre con el objetivo de que Broly enfureciera y pudiera seguir librando las batallas del emperador mientras este miraba cómodamente desde la lejanía. Decisión que terminaría costándole un masaje, dejémoslo ahí. Aunque manifestado de forma distinta, el core de la peli de los 90 se mantiene. Sigue siendo una historia sobre el resentimiento, sobre individuos tan cegados por su propio orgullo que no reparan en que, en su camino para vengarse, solo conseguirán sellar su propia destrucción. No voy a fingir que Dragon Ball Super Broly es una película narrativamente revolucionaria. No lo es. No es una obra vanguardista, pero si destaca por algo es por ser una celebración tan sincera de Dragon Ball, una celebración de su mitología, de sus personajes y de todas las personas que a través de sus historias han cimentado este fantástico universo. Una obra menor se contentaría con soltar la referencia al aire y vivir de las rentas de la nostalgia, pero aquí no. Se combina lo canon con lo apócrifo, el anime, el manga, las películas, se funde el legado con lo original para crear algo completamente nuevo. La secuencia de Bardock trae homenajes a la peli de los 90 mientras adapta el manga de Dragon Ball Minus, escrito por Toriyama. Gogeta aparece y no tanto por Fusion Reborn, sino porque los videojuegos hicieron del enfrentamiento entre estos dos un clásico. Y Broly, el personaje estrella de la historia, es una take completamente nueva del personaje, pero con un profundo aprecio al trabajo de Yamauchi y Koyama. Desde los temas centrales de su arco hasta los pequeños detalles, Toriyama se aseguró de que la contribución de las películas clásicas al universo de Dragon Ball, así como la visión de los creativos tras ellas, no fuera desechada. Dragon Ball Super Broly es una carta de amor a Dragon Ball no por los cameos, sino porque a través de lo que es te recuerda por qué te apasiona este universo. No se pierde en la autocomplacencia y sabe construir una película sólida por sí misma, con unas secuencias de acción acojonantes y una historia que, conservando el regusto clásico, tiene algo que decir sobre estos personajes. Homenajea el legado de Dragon Ball, actualiza los temas e historias clásicos trayéndolos al presente y cierra con la promesa de un futuro brillante. Esta versión de Broly es uno de mis personajes favoritos de todo Dragon Ball, no solo porque es un rollito de canela o porque disfruto mucho el arquetipo de personaje al que pertenece, lo es porque en sí mismo representa todo lo que hace tan especial a esta película, una traca final que rinde tributo por todo lo alto a una de las historias más importantes de la ficción actual. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.